Hoy vamos a ver un caso en donde, bueno, tenían que diseñar un jardín, claramente, para eso estamos acá. Y eh, el tipo de resolución que le dieron, básicamente, el gran protagonista es esa pileta que vos me retarás diciendo espejo de agua, Ujú. que me explicarás la diferencia, además, que básicamente le atraviesa toda la casa, hasta casi que se le mete adentro. Ujú. Entonces, bien, vamos a ver qué tal este caso, desde dónde partimos, qué complicaciones surgieron, cómo lo terminaron resolviendo, qué implicancias tiene esto después, porque vos te haces una pileta así, pero después tenés que mantenerla. Entonces, bueno, consideraciones que tenés que tener en cuenta con el cliente para llevar adelante eso. Entonces, contame brevemente de dónde partieron o qué tal este caso, Ujú. cómo es. Así es. Bueno, este es un caso de una vivienda en un country, provincia de Buenos Aires, Longchamps. Un cliente que te cuento, te vas a poner contento con esto que te digo. Un cliente que a partir de escucharnos en este análisis de proyectos, fue lo primero que en la entrevista nos dijo, es la primera vez que escucho em, cómo piensan y cómo razonan las decisiones en un diseño de jardín y como que se nota que le había impactado o algo lo había, como que había visto coherencia en todo esto. Y bueno, a partir de ahí nos llamó, no nos conocía, no tenía referencia, digamos, de otro cliente, que muchas veces vienen por referencia. Y bueno, vino gracias digamos, a estos análisis que hacemos, estos podcasts de análisis de jardines. Y bueno, a partir de ahí nos llamó, hicimos la entrevista y bueno, esto tuvo la característica muy particular. Teníamos, yo digo, cada espacio, cada lugar, y esto para todo, ¿no? Buscamos no ir en automático. Si bien decimos jardín, diseño de pileta, pero cada lugar te pide algo distinto. Y fíjate que acá teníamos la característica de esta casa súper moderna, aparte de 2 pisos, era importante, y tenía esa forma de U que a pesar de que después, bueno, nosotros agregamos una parte de acá que vemos a la izquierda de ese quincho, como que el pergolado lo estiramos, ahí, Acordate que la gente no te ve las manos. Dale. donde ves ese living, ¿no? Estiramos ese pergolado para conectarlo con la parte del depósito. Em, Entonces tenía una forma de U que generaba ese espacio central, un espacio vacío o un corazón que había que darle una resolución súper importante. Tenía que ser como muy protagonista esa resolución. Bueno, eh, dijimos, bueno, puede ser un patio con de entrada el cliente vino, bueno, que ya tenía el árbol plantado, era chiquitito el árbol que bueno, que había, no sé si le habían regalado o lo habían conseguido, no me acuerdo, pero ya lo tenía plantado, era chiquito. Sí, podría haber sido la típica resolución de que un árbol en ese patiecito interno o como aire luz que se genera, pero cuando empezamos a observar todo el resto, teníamos la posibilidad de ubicar la pileta en el otro sentido de como la estamos viendo allá al fondo, que sería la típica resolución de un caso de jardín, Ujú. ¿no? Em, que incluso eh, fue parte del planteo de los arquitectos. Algo que tuvo muy bueno este caso también es que de entrada lo conversamos con los arquitectos, Perdón. por propuesta del mismo cliente, ¿no? La pileta ustedes la pusieron acá En ese y sentido, vos decías de ponerla acá, era la otra. claro, en ese sentido vertical, digamos, ¿no? Bueno, era en el fondo, ¿no? En el fondo viéndolo allá de manera alargada. em, Entiendo. era, estaba incluso como que la decisión la iban a ir por ese lado, porque era como la clásica, digamos, y era la correcta, y era como que de entrada para nosotros también resultaba la propuesta correcta, y fue lo primero que planteamos.
esa posición de pileta. Bien. Pero después empezamos a analizar y bueno, además de ese planteo que era tan fuerte, ese corazón que se generaba, em, también tenía la característica que esta vivienda era una vivienda para adultos, ¿no? No había niños, no había, o sea, no querían reja, por ejemplo, en la pileta, que ese es otro de los condicionantes que a veces puede pasar. Em, bueno, el cliente era especial en el sentido de que, a ver, le gustaba, digamos, era detallista, todo el tema de iluminación. Ah, Bueno, metieron iluminación. todavía no, porque está como en proceso, está hecha la primera etapa de este jardín, pero bueno, nos dábamos cuenta que quería como un protagonismo en ese jardín, ¿no? Ok, bien. Y bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, probemos la pileta en el otro sentido, porque ese corazón era como el pulmón y era como el protagonista, ¿no? Entonces, en ese análisis que fuimos haciendo, dijimos, bueno, puede haber todo un sector como nos imaginábamos como que podía haber como un espejo de agua, muy vegetado, muy como más exuberante ahí en ese pulmón, en vez de haber el típico árbol en el centro. Pregunta. Vos que pusiste ese tipo de plantación, como decís, más, si se quiere, tropical, ponele. Sí, déjame llegar, espera, porque me estás cortando. Bueno, y Entonces, pasa que hay que darle dinamismo, vamos. bueno, pero pará, porque primero vamos a las formas y al concepto y después vamos a qué tipo de planta elegimos. Entonces, sí sabíamos que queríamos algo exuberante. No sabíamos. Ahí en la Bueno, primera idea apareció eso medio tropical. mi duda que vos me cortaste es si la casa tenía ese estilo. No, la casa es moderna, minimalista. Ahí está. En algo moderno, minimalista, después el tipo de plantación, podés acompañar ese minimalismo con algo tropical, pero dispuesto de manera menos es más, con algo tropical también, ¿no? Entonces, ahora también está que las características climáticas te permita ese tipo de plantación. Entonces, plantas tropicales en ese corazón que está como envuelto por la casa de 2 pisos, ya está más protegido. Ahí nos iba a permitir ir con ese estilo de plantación. Tal vez en la parte que está más en relación a la pileta o al césped, y ahí después lo terminamos resolviendo con otro tipo de plantas, ¿no? Entonces, que se asocian al estilo, pero bueno, no es que no estamos ni en Paraguay ni en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, es como que hay cosas que ni Corrientes ni Misiones, es como que hay que adaptarse a la zona. Entonces, lo que te decía es que imaginamos en un momento, dijimos, bueno, acá puede ir también algo de agua con algo de vegetación. Cuando empezamos a plantear eso, dijimos, bueno, ¿por qué no unimos todo y hacemos que sea todo un gran espejo de agua y eso sea el protagonista que acompañe toda esa gran casa y le da como, le dé todavía como más jerarquía, ¿no? Como que, y que te dé la sensación de que ese espejo se mete, se sumerge dentro de ese ventanal del estar comedor, que bueno, que nos parecía que al que ingresaba y al que se conectaba con ese patio le iba a dar un protagonismo Bien. inmenso, ¿no? Llévame al paso a paso para diseñar un jardín. Sí. Ya, Bueno, pará. Ya vi que vienen las grillas, pero esto, ¿qué me están marcando como el área perimetral? bueno, ¿De tener lo negro, reglamentación o por qué? eso, lo negro que vos ves son todos los ejes perimetrales, ¿no? Es el tamaño del terreno. Bien. Después, lo rojo son todos los retiros obligatorios, que esos son retiros de construcción, ¿no? Entonces vos, entre lo rojo y lo negro, entre el área punteada roja y negra, no podrías construir nada en altura. ¿Nada en Eh, altura o nada? Porque ahí yo veo n- parte de piso Piso sí, pero nada en altura, y ni pileta tampoco tampoco. lo que es pileta. Exacto. ¿Y por qué? Piso sí, por ejemplo, si fuera piso de pileta sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de lo ¿Por qué en que... altura no? Si justamente no estás socavando la tierra. No, porque, bueno, hay reglamentos de, digamos, urbanos o reglamentos de barrios cerrados donde ¿Por qué no? hace, Está bien. bueno, pero es interno el reglamento y yo creo que tiene que ver con que el hecho de que vos estés retirado 3 metros y el vecino lo mismo, hace que vos no estés afectando, por ejemplo, en sombra al vecino.
Está que bien, vas a estar arrojando, está bien. ¿no? Así como, bueno, sería reglamentario tal vez, no sé, el tipo de árbol que podés poner o, bueno. Está bien, estás aprobada. Mm. Bueno, grillas. ¿Para qué le sirvió esto? Bien, esas líneas que vos ves enteras, ¿no? Líneas enteras, son líneas que nosotros usamos como líneas guías. Esto no es una grilla, lo que digamos, cuando hablamos de grilla la subdividimos mucho más, pero sí estas son las líneas que nos ordenan en el espacio. Son líneas que salen de la arquitectura, que no hace falta que lo diga cualquier persona, puede ver, ah, fíjate este volumen, de este ritmo de columnas, podés, son líneas principales que tirás que te ordenan el espacio y hacen que, es como que son líneas ordenadoras o líneas directrices, le podemos decir, y que te marcan como los puntos, digamos, de mayor jerarquía de la casa también, ¿no? Porque fíjate que marca las aristas de ese volumen de esa U que se mete Bien, en el parque, te anticipo un poco. Entiendo, toman, por ejemplo, temas de ventanales o columnas importantes. ventanas, columnas. Entonces, bueno, todo lo que hagas vos después vas revisando todo el tiempo. Por ejemplo, a dónde cortás ese espejo de agua cuadrado, a dónde haces el paso de piso que te coincida con las líneas de la casa, que sientas que fue todo diseñado de manera conjunta desde un comienzo, ¿no? Y no que fue algo agregado después. Entonces, bueno, es el respeto también por la arquitectura, por el ritmo que trae la arquitectura. Eso es algo que también nosotros lo conversamos con los arquitectos, con el que diseñó la casa, con el mismo cliente, para que vea que, bueno, todo está en armonía, ¿no? Bueno, todo esto que ves, Habla del funcionamiento claro, del terreno. nosotros eso no lo definimos, nosotros lo plasmamos, lo ponemos visible. Che, esto está pasando. Fíjate cómo es la circulación de la casa, la circulación principal, por dentro, la circulación por fuera, cuáles son las vistas principales. Bueno, todo eso un poco para tomar conciencia y que a la hora de tomar decisiones las vas tomando en relación a eso que hoy ya es información y ya está sucediendo. Entonces no podés negarte a algo que ya está en el planteo. Entonces es revisar lo que ya existe, y atender a todo lo que se va a conectar con el exterior. Bueno, ahí tenés las vistas principales, como decía antes, que tenés ese living comedor y ese como quincho, ¿no? Ahí en esa parte, con esa ¿Y el vista ventanal hacia de allá a la afuera. izquierda? Mm, ¿Qué será, un cuarto? no sé a qué te referís. Este ventanal de acá a la izquierda. No, eso no es un ventanal, es un depósito. Mm, Eso es un depósito claro, no, que entendí está mal. disimulado. Sí. Claro, ese es un depósito que está disimulado e incluso después tiene como una pérgola que lo une todo con la casa. Por eso, para que no quede suelto. Se me mezcló la vista desde arriba con un tipo ¿Viste? de Bueno, pero corte. pasa. Por eso está bueno que lo preguntes porque también la gente puede no entenderlo. Entonces, eh, fíjate que ahí el quincho sería un poco toda esta parte, esta parte de acá. Olé. Toma a la izquierda. Bueno, esta parte de acá, toda esta parte de acá. em, y este es el depósito, creo que era así, a ver, vamos a avanzar igual. Bueno, acá estamos mostrando el asoleamiento, ¿no? Que estamos diciendo, bueno, en base a dónde está el norte, dónde sale el sol a la mañana y cómo se pone el sol por la tarde. Entonces veíamos que todo el mayor sector de sol para ubicar el solarium iba a estar en este lugar, ¿no? Ok. Eso, fíjate que nos daba, que podíamos poner, si poníamos la pileta así, el solarium iba a estar acá. Si poníamos la pileta así, el solarium iba a estar acá. O sea que cualquiera de las dos opciones eran válidas, pero esto un poco después de que analizás el recorrido del sol, La casa es de 2 pisos, ¿no? la casa es de 2 pisos, no toda, hay una parte que no, Porque ahí está, podría llegar a tirar sombra. claro, esta parte de esta ala no, y creo que acá esta parte tampoco, es la parte de este bloque central, más de 2 pisos. Bien. Entonces ya está a una distancia como para que no te arroje. Ya lo vamos a ver igual en las imágenes. Bueno, esto que hacemos es una identificación de, espera, no avances tanto, los sectores
las áreas de uso adentro de la casa. Entonces vos identificás todo el sector social de uso diario, el sector privado de los dormitorios, y además acá tenías que subías la escalera para, en planta alta tenías más dormitorios, y el sector social, quincho, pileta, bueno, todo el sector de uso exterior, ¿no? Em, entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque vamos a decir, che, pero eso ya lo definió el arquitecto, ¿para qué lo pintás? No es tuyo eso, ¿no? Pero bueno, el hecho de pintarlo hace que ya estamos viendo, che, el área de visitas cuando vienen el fin de semana, de pileta, es esa verde. Entonces, Estas son cosas que vos le mostrás al cliente. sí, todo esto, ¿Y todo. no sentís que en esta parte como que se te van un poco de cabeza? En esta parte lleva tiempo, pero es como que acordamos expectativas de entrada. Ok. Decimos, de entrada vamos a ir analizando paso por paso para que vos puedas entender el por qué tomamos cada decisión. Y bueno, O sea, yo entiendo la importancia, pero puede parecer un poco aburrido. mm, no, escuchan atentamente todo. Sí, a veces tenemos codazos que aparecen, por ejemplo, el, el- la pareja, uno de los dos dice, y pero ahí no entra tal cosa, para, que te dijo que después viene el 3D y viene, ¿no? Entonces, bueno, Ok. pero no, no, re bien. Bien. Si podés acercarte un poquito más al micrófono, Sí. mejor. Con la silla. Ujú. Bien. Bueno, acaba todo lo que ellos pidieron, ¿no? Desde definir el cerco, bueno, la pileta y todo el área como amenities o complementaria, algo de jacuzzi, bueno, Y de huerta. ducha. Después césped, huerta, que no había muchos lugares para la huerta, pero bueno, iba a ser algo pequeño. Y bueno, y la parte del ingreso a la vivienda también había que definirlo, porque tenían bastante vereda, era una esquina y también hay que atenderlo todo eso. Si bien estaba definido la entrada del auto, pero bueno, Eh, ahí viene la propuesta del jacuzzi piscina. Ahí está. Bueno, fíjate, para ahí. A veces uno dice la idea, es fácil, pintás eso de celeste, acá está la pileta, ahora después hay que pulir eso, hay que, che, pará, no puede ser todo eso pileta, por dónde caminás, por dónde parece que es imposible, Bien. pero conceptualmente vos la tomás como que es una pieza de entera de agua y después ves por dónde tenés que cruzar y le agregás pasos en el agua o le agregás algún puente o le agregás algún... Pero lo que justamente le da la fuerza es haberla tomado como una unidad. Si Bueno, nosotros hubiéramos hecho por separado la pileta y por separado el jacuzzi, por separado, no sé, esas plantas tropicales y te hubiera quedado todo, ¿no? esa distinción que Desconectado. hace está buena, porque a mí me salió ver eso, digo, y la circulación, entonces me pregunto, a la hora de diseñar, ¿esto no es un paso que la gente podría saltearse? ¿O suelen Es saltarse? que te diría que los diseñadores se lo saltean. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer esto y no hacerlo? Bueno, esto incluso lo vemos cuando en el diplomado, en las capacitaciones, que todos caemos, necesito un camino, dibujo camino, necesito una pileta, dibujo la pileta, necesito el fogón, dibujo el fogón. Y son todos platos voladores que caen, aterrizan, bueno, ya me lo escucharon decir un montón de veces, Sí. pero son todos elementos aislados, inconexos, o que después estoy forzando a conectarlos y no quedan del todo bien. En cambio, a veces es al revés, es decir, che, yo necesito una pileta. Y a ver, si ya estoy tan cerca de la casa que ¿por qué no la tomo como una unidad? Después veo cómo lo resuelvo. Después veo a dónde pongo los caminos. Después veo que si es mucha agua ahí dentro de ese corazón, parte lo transformo en verde, ¿no? Y es el proceso que hicimos. Em, Después, allá en el fondo, esa tira negra que ves, es, che, uy, qué fuerte que es esa imagen, porque mirando desde adentro de la casa es algo tan largo que te lleva a toda velocidad. ¿Y a dónde voy a chocar? ¿Me voy a ir a la casa del vecino? No, voy a poner un murete con un desborde, que fue parte de lo que le gustaba al cliente que nos pidió en la entrevista. Movimiento de agua. Sí, algo que tuviera algo de distinto, que no fuera solo tirarte a nadar, ¿no? O a refrescarte. Entonces, bueno, ya había una intención de algo que te corte la vista y que por de atrás apareciera la vegetación y recién atrás, no sé, están las construcciones del vecino. Eso no lo pusiste como necesidad, ¿o sí? Es como una subnecesidad, ponele. ¿Dónde está Mira, esto? ahí está, por un lado.
que el cliente te pide que tenga algún detalle o algo distintivo. Pero acá es lo que te pide el cliente más la oportunidad y la necesidad de que te propone el lugar, porque nosotros veíamos que acá en el fondo tenían una casa de 2 pisos. Y en esa casa de 2 pisos, si vos no ibas como escalando a ver, en puntos de atracción que vas haciendo, por ejemplo, el primer punto de atracción va a ser ese estanque jacuzzi con la vegetación, después vas a ver el espejo de agua, después vas a ver ese muro con desborde, después te aparece una vegetación más alta y recién ahí te puedes ir al techo del vecino a ver la casa de 2 pisos que aparece del vecino. Nosotros la íbamos a tratar de filtrar por todos los medios, ahora después lo vamos a ver en las imágenes. Pero bueno, son cosas que qué sé yo, un cliente te puede pedir un desborde o un juego de agua, digamos, un ruidito, una cascadita o algo que te puede pedir, y vos lo podés poner acá, lo podés poner acá, lo podés poner en cualquier lugar. Bueno, la oportunidad es ponerlo ahí, que es justo donde necesitas generar la atracción, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, que acá hago la distinción que hay veces, y vuelvo a decir, no tengo nada contra los pileteros hacen una tarea buenísima de venir, proponerte, hacerte una pileta, pero ellos vienen desde pensar la pileta y a lo mejor te proponen el desborde de agua en un lugar a donde les parece que en base al funcionamiento, a la cañería, es el lugar más cercano y perdés menos. Si no están pensando en el diseño del Claro, y no proyecto piensan macro, a lo mejor no tienen la mirada integral de estar viendo eh, la casa del vecino, la casa, esto, lo otro. Por eso está que bueno, no tienen la data, claramente. porque cada uno se formó en algo diferente. Entonces, no estoy hablando mal de ellos necesariamente, al contrario, No, estoy pero es diciendo, que che, simplemente no vieron el qué proyecto. bueno sería integrarnos, así como nosotros lo conversamos con los arquitectos, en este caso, otras veces yo lo he conversado con los mismos pileteros. ¿Esto por qué lo traes? ¿Porque por ahí te haces diseñar una pileta simplemente con ellos o qué? O- Claro, porque hay veces que decimos necesito una pileta y parece que la pileta la hace el piletero, listo, ¿para qué? ¿Para qué voy a llamar a otro si el que la hace es el piletero? Pero el piletero va a pensar y a mirar como piletero y así como, que capaz que la pileta está bien hecha, pero en el claro, diseño del jardín no está. tal vez que no está contemplando otras cosas. Entonces, lo que decimos es o una consulta o algo que qué bueno el que poder hacer esa mirada integral, ¿no? Entre el que se dedica a hacer piletas o el que se dedica a, no sé, o el arquitecto o el interiorista o la integración de miradas, Es ¿no? un ejemplo medio raro, pero digamos, me parece muy normal lo que decís a la hora de fabricar un auto. Es como que vos quieras decir, bueno, contrato al operario porque es el que hace el auto. Y no, el gerente lo necesita para que te gestione los recursos, para que tenga Sí, la el cabeza. diseñador para que te diseñe con una forma redondeada las puntas, porque si no queda como un camión Pero, el auto, por ejemplo, ¿no? pero está, digamos, no me parece que hayas dicho algo mal. Mm. No, Eh, igual digo lo que pienso. Pero... no, está bien, pero como lo decís con cierto cuidado, No, está bien. cuido porque todas las veces que busco transmitir esto es lo mismo cuando hablo de los viveristas. El viverista te da la mirada del viverista, que está buenísimo. Vos vas al vivero y ¿qué va a hacer el viverista? Te va a proponer plantas porque ve que vos necesitas plantas, pero no va a estar con la mirada, che, si todavía no definiste dónde va a estar la pileta o el piso o esto, todavía no compres planta. Está en que cada uno tome conciencia de cuáles son los pasos a seguir, que hay una planificación y un orden. Igualmente, el error no está No, en el viverista o en el piletero. claro, El laburo lo está haciendo bien. Nada más que vos no le estás pidiendo que haga un laburo claro, completo. así es, tal cual. Bueno, y acá que empezaron a pintar cositas en el plano, No, como... bueno, ahí ya empieza como la idea, el esbozo de dónde va a ir mayor vegetación. Todavía ahí no sabemos, no tenemos idea. Esto viene, después viene la evolución de eso, ¿no? Pero ya, bueno, allá como que el sector de huerta iba a estar allá atrás, Hmm. que le iba a dar algo de sol, igualmente iba a ser muy tranquila, algo muy poquito, ¿no? ¿Sol Eh, ahí van a conseguir? sí, porque todo ese espacio central, que es este de acá, esto, no está techado, entonces Ah, le ok. pasa por acá el sol.
Bien. A lo sumo va a tener un pergolado, pero no. Entonces, bueno, este sector, sobre todo, esta parte de acá, sí. Bueno. Y era para aprovechar también ese lateral que no tiene mucho uso, que digamos. Entonces, bueno, ahora empezamos como a estudiar esto, ¿no? Cómo serían las circulaciones por afuera en el funcionamiento, y ahí es donde aparece como ese puente que necesitamos sí o sí entre ese quincho y el patio, ¿no? Esta vertical que vemos acá. Después, bueno, que todo esto se va a materializar diferente. Y si no está eso, es Lo mismo, medio inútil. acá empiezan a aparecer otros bordes de pileta, bueno, empieza a aparecer el solarium, un montón de cuestiones. Pero bueno, estas como que son las primeras formas que le decimos. Incluso esto parece enorme como agua, pero ahora nos vamos a dar cuenta que muchos son canteros y acá está metido el jacuzzi y no es tan grande. Bueno, y fíjate que si nosotros hubiéramos puesto la pileta en el otro sentido, hubiera quedado más chica la pileta. Y si le metías el jacuzzi y todo eso, ya te quedaba muy poca pileta, ¿no? Entonces, acá ganamos. Ah, de última te iba a quedar en forma de L, media rara el jacuzzi. Claro, pero acá ganamos el que le dejaste una buena proporción y que y le pudiste dar acá, como en ese patio central, meter. Perdón, ¿y esto ya estaba construido o construyeron ustedes? No, estaba este depósito y la idea que fuera todo esto piso para. Eso, el piso, le Sí, dijeron el piso ustedes. sí. Y estaba la idea de una pérgola pequeña acá con el depósito. Lo que nosotros propusimos fue unir los dos volúmenes para que le quede todo conectado y que ya directamente le diera la fuerza y eso acompañara la fuerza que te traía la pileta, ¿no? Está bien. Como un gran estanque. Ves que acá ya se ve. Estaba inicialmente esto con este pergolado, ¿sí? Y toda esta parte por otro lado. Y bueno, estaba la intención de que acá hubiera el fogón, pero al agregarle estos tirantes, es como que lo ata, lo cose, ¿no? Bueno, y acá ya lo vemos un poco más materializado, estos pasos en el agua, ves que acá está identificado lo que es jacuzzi, todo esto que vos ves, en realidad es un escaloncito de agua de 20, 30 centímetros, está todo casi a nivel, ni siquiera hay riesgo de que esto sea demasiado profundo y que está cerca de la casa, ¿no? La idea es que todo esto vos lo vas a imaginar como plantas que están dentro del agua. Dijiste que ya había cosas existentes como árboles. No vi, No, ¿no? No había nada. no, no, Entonces, ¿puedo ir a los detalles que estoy viendo que me resultan un poco raros? dale. Ok, dos cosas veo. Sí. Uno, esto, acá no sé por qué, metieron un escalón más grande y otros dos más chicos. Ah, bueno, eso está diseñado así. Sí, y después lo Eh, otro es esto acá que metieron en el cantero con dos árboles. ¿Por qué no bueno, siguieron con piso? primero que, bueno, es muy ancho ese piso. Nosotros buscábamos. En esta parte podríamos haber hecho que todos sean pasos en el agua igual que estos. Pero ¿qué pasa? Primero que es un juego que hace que le da como, a ver, lo saca de la simetría o de lo. Como esto de por sí no es simétrico, la parte del jacuzzi, la parte de, ¿no? El hacer, el generar esta gran plataforma acá, hasta te permite que alguien pueda estar sentado acá mientras otro está en el jacuzzi, por ejemplo. Es como que es un espacio de uso tipo isla. Ok, Entonces, no es esa fue, simplemente un lugar de paso. claro, esa fue la idea, porque la verdad que hacer un camino o un paso ancho de ese tamaño, vos decís, che, es bastante ancho, y bueno, y buscamos la oportunidad de que esto también fuera un lugar de que alguien puede estar tomando sol acá mientras otros están en el jacuzzi. Entonces es la integración de las personas que usan el espacio. Ok, ¿Mm? y pregunta de detallista. ¿No hubiese sido mejor, permiso, ¿no? El corte hacerlo como a la misma altura del jacuzzi Sí, y que esto no haya sé sido si un poquito más eso, chico? sí, no sé si esto después no fue modificado, pero igual fíjate que esta línea coincide con esta otra de acá. Ok, está bien. O sea, las líneas coinciden, no me acuerdo cómo terminó finalmente, pero sí está todo atado, digamos. Claro, el tema es que lo que yo digo tampoco capaz que va porque te hago muy ancho el escalón y por cómo caminas te queda incómodo También tener que dar tiene el que ver paso con esos cortito. pasos en el agua, bueno. Bien, ¿De entonces, cuánto tiene que ser un...?
un escalón. El paso de la persona tiene 70 centímetros, o sea que vos de acá a acá tenés que ver que puedas dar un tranco, digamos, de 70 o 75, depende quién, y que no estés como jugando a la rayuela, ¿no? Porque Claro, que si no, sea con lo cómodo. que yo decía iba a pasar eso capaz. Claro, entonces bueno, y fíjate que en esto que vos decías, esto nosotros podríamos haber continuado, pero esto es anchísimo para hacer un camino. El camino, imagínate que esto debe tener 2 metros y pico de ancho, no me acuerdo cuánto tiene, casi tres. Entonces, bueno, esta fue la manera de hacer un camino con un cantero que hace que llegás, es como que te da una recepción antes de transitar la pileta. ¿Y por qué no le metieron toda la tira completa ¿De qué? de cantero y árbol? Así, todo, todo entero. Y porque tenés que generar una circulación que vos desde afuera puedas pasar por acá, por la pileta. Si vos lo cerrás hasta acá el cantero, lo estrangulás y queda como, Y tampoco pueden pasar por acá. claro, y le quita protagonismo también a esto, queda como trunco, como, Está bien. bueno, son todas estrategias que vas probando, tampoco es que lo tenemos claro, en la medida que vos vas planteando las distintas formas, vas viendo qué queda mejor, ¿no? Y bueno, pero yo vine acá a cuestionar. Bueno, entonces, fíjate que acá se logró eso, hacer una circulación y aparte un lugar de estar ahí. Y por otro lado, se ve muy finito acá todo esto de la pileta, pero tenés acá todo un sector de fogón, que esto lo habían planteado los arquitectos, las reposeras acá, que estaba planteado, por más de que hay una pérgola, a la tarde el sol viene de acá y te da, vos estás tomando sol desde esas reposeras. Lo que nosotros hicimos fue acá no sé si se ve, pero hay todo un escalón en el agua, como un primer escalón, junto con el solarium húmedo. Entonces vos podés bajar desde ahí y sentarte en ese escalón como si fuera un asiento dentro del agua. Y ese mismo asiento es el solarium húmedo donde podés poner reposeras. Y después acá podés bajar el resto de las escaleras. Este escalón o asiento también lo tenés por acá. Cuestión de que desde acá podés bajar y sentarte ahí, si quisieras. Y es el mismo nivel que tenés en toda esta parte de acá, que es como un escalón en el agua, ¿no? Entonces, bueno, es como que también visualmente, porque eso también lo vas a ver en el 3D, en las profundidades de la pileta hay que tomar como hay que unificar todo los niveles dentro del agua, ¿no? Entonces, bueno, eso se logró también. Em, y después, bueno, acá también había que resolver, ellos tenían una ducha planteada con un murito, como que quedaba muy suelto, muy chiquito. Y yo le decía, fíjate que en la vista acá desde la cocina se veía como un granito ahí, ¿no? Entonces, bueno, fue parte del juego que hicimos, fue proponer acá, en el fondo de la pileta, todo un gran espacio que es como un gran muro con ese desborde, que en realidad es un lugar que por atrás vos tenés todo un guardado Depósito de bomba, dice. depósito, bomba, puedes guardar cloro, todo lo que quieras. ¿Y qué pasaba? Desde arriba, desde la planta alta de la casa, que no lo vieras como un hilito finito, un muro finito, porque no iba a tener protagonismo. Entonces ahora veías como un muro ancho que le daba como más jerarquía también a esa espalda de la pileta. Ujú. Y acá en la ducha sí hicimos un muro mucho más largo, entonces hace un juego de este muro con este muro. Y por otro lado planteamos todo un asiento acá en esquina, en L, que hace que uses el mismo lenguaje con un tratamiento de cemento en un mismo color, tanto del banco como del fondo de la pileta y de ese muro de la ducha. Entonces, bueno, como que cose todo ese fondo del jardín. Esto está buenísimo para verlo en el 3D, digamos. Bueno, Bueno, ahí vamos mostrando un poco esto está claro. las distintas partes, áreas. Bueno, acá ya es una imagen de arriba, ya desde el 3D, pero acá hay otro punto. Fíjate, ahí ya se ven los escalonamientos que yo te decía de la pileta. ¿Y qué notas de la pileta a comparación de otras? ¿De qué color es el agua? Está más oscuro. Mm, ¿Viste? Más limpia. Mm, a ver, tiene un tono como más negro, si se puede decir, o más oscuro, el fondo.
La casa tenía, digamos, tenía como esa característica en fachadas, como partes, ¿no? Pero el pintarlo de negro o de oscuro le da el efecto estanque, y Mm, no la pileta azul, ¿no? está bien. Y más que esto era muy arquitectónico y además es como que era parte de eh, ese espejo de agua que yo te corrijo y te digo, che, esto no es una pileta, es un espejo de agua que acompaña a la casa. Necesitábamos que fuera oscuro, ¿no? Entonces, bueno, hace que también se contraste lo que es el espejo de agua con todo lo que es piso, que se lean mucho más esas buñas que hay en el agua, en el piso, esos pasos de agua entre el piso, ¿no? Bueno, y como que le da otra vista, ¿no? Ok. Ahí ves unida con una Proyectan pérgola. la sombra en el 3D. Claro, porque bueno, ahí ya te da la idea. Todo el jacuzzi, esa parte va a estar siempre más en sombra a la tarde. No al mediodía, ni a la mañana. A lo mejor va a tener sol más de mañana, al mediodía, pero bueno, Sí. eh, Por cómo pusieron el sol, está más de mediodía esa claro. sombra. Pero también tenés la posibilidad, si vos querés ahí en el jacuzzi, a lo mejor ahí podés calefaccionar esa parte, podés, qué sé yo, o no, o decir, che, hay una parte de más sombra, hay gente que le gusta más la sombra que el sol. Em, bueno, estos son detalles del diseño ya con medidas, todo, que Acá tenés el corte. claro, ahí abajo ves que ves el corte, cómo son los escalones en el agua. Ahí se ve bien. Toda la parte de vegetación, las circulaciones. ¿Eh? Bueno, esto es lo mismo viéndolo como más de cerca. Estas imágenes que ven ahí no son de la pileta, no son las reales, sino que son inspiración. ¿Cuál era la idea, no? De, ¿Y esto no lo confunde el cliente? no al principio, porque cuando vos le decís, che, esta es la idea, se va como haciendo, se va como imaginando, y bueno, finalmente obviamente que se lo mostrás cómo quedaría. ¿Y qué sentiste que ganaste con agregar esto? Antes supongo no lo hacías. Ven que, sí, siempre lo hacemos, ¿En arquitectura también lo hacen? ven que existe y que es algo real, que es algo que se puede realizar. Porque el 3D, te dicen todo muy lindo, pero ¿cómo queda en la realidad? Entonces vos, el hecho de mostrar imágenes referentes, hace que ellos vean, che, esto existe, esto se puede hacer, esto es factible. Entonces, fíjate cómo queda. Bueno, si bien no es algo que va a quedar tal cual, porque no es una copia, son inspiraciones y obviamente que después se adapta al lugar la idea, ¿no? Bien. Y a veces nos cuesta un montón encontrar estas imágenes para que no confundan. Bueno, acá lo ves perfecto cómo quedaría. Este ya es el 3D. Y fíjate que las flechas marcan las vistas desde donde ves de un lugar, del otro. ¿M? Bueno, esa es la parte del banco. ¿Ves lo que yo te digo de los árboles? Acá se planteó otro tipo de vegetación que se adapta más a la zona, al lugar. Todavía la estamos definiendo, pero bueno, ya está el estilo de plantación. ¿M? ¿Dijiste la zona? Claro, bueno, No, no, digo, ¿dijiste de dónde es el terreno? Longchamp, Ok, sí, pero ¿dónde es eso? en provincia de Buenos Aires. Ok. Em, bueno, ahí se ve perfecto el paso en el agua. Fíjate ese corazón que decíamos que la mayoría es plantación. Y cómo hasta el jacuzzi está como privado, porque esa era la otra, que estaba tan cerca el jacuzzi, que si vos estás en el jacuzzi y hay gente en la casa, no tenés ganas a lo mejor que te estén viendo o que... Entonces podés estar tranquilo y esa plantación te hace de filtro. Bueno, ahí son propuestas que después obviamente que conversando también con el arquitecto y el cliente van, bueno, esa es la idea él tenía como ya la idea de esos Está. cajones de huerta, Ahí está cómo, clarito. cómo distribuirlos. Los dos arbolitos o frutales iban en ese lugar que era donde más el sol le iba a dar. Igualmente iba a ser más de aromáticas, o sea, iba a ser tranquila como huerta, no iba a haber tanta cosa. Pero Tomate cherry. todo en cajones.
Sí, va más al gusto, bueno, a que pruebe y experimente, porque también cada cliente, bueno, experimenta y ve que le funciona. Fíjate que ahí se ve el juego de los dos muretes, o de los dos muros de la ducha y del desborde de agua, ahí donde están las reposeras, ¿no? Acá se ve en altura y el otro. Em, Permiso, ¿no? sí. Ah, bueno, ¿qué hicieron en la fachada? Bueno, acá en el frente, vos fíjate, nosotros podemos decir, bueno, entonces el frente listo, va todo pasto y árboles, y sin embargo el frente es parte del jardín. Entonces fíjate que más allá de que la entrada de los vehículos, que es esa que vos ves de Pórfido, eso ya estaba definido por el arquitecto, pero todo lo otro que ves en gris son caminos propuestos por nosotros, que es cómo van a ser las circulaciones peatonales, cómo se entrelazan para que una entrada vehicular de aquel lado esté conectada con la de este lado y que no te tengas que bajar a la calle. Esto estaba pelado. Claro. Y en tu experiencia, ¿cómo crees que te cambia en cuanto a... O sea, porque, bueno, fuimos a Paraguay y Sí. estaba en un barrio súper lindo y había una amplia diferencia entre los que tenían una fachada armada y los Bueno, que no. un montón. La jerarquía que te otorga a la vivienda. Fíjate que esto vegetado así y la casa pelada que queda como un elefante blanco que aterrizó y vuelvo a traer Sí. el concepto. Muchas personas dicen, bueno, el concepto, porque quiero verde y parece que el querer verde es tener pasto, ¿no? Em, y el verde, o sea, el pasto lo único que hace es darnos una carpeta a nivel de suelo, pero la arquitectura queda muy fuerte, se ven mucho más los bordes, se ven los pisos, se ven un montón de cosas que, que bueno, que esto, el tener verde en altura, en lleno, como decimos, que aparezcan los llenos, cambia totalmente, le da como esa proporción que necesitas para sentirte que estás en un jardín, ¿no? Fíjate esta foto acá abajo. El vos poder circular por acá y debajo de estas copas de los árboles que incluso tienen como bastante transparencia, ni siquiera es que Mm. va a prosperar todo lo que está acá abajo, el circular por acá es una frescura que te va a dar, que no tiene nada que ver con lo que es el pasto y el cemento. Sí, y además, una cosa que me sale pensar cuando veo casas así, que acá en Marcos Juárez también hay un poco, esos ventanales así amplios que tienen, con algo que tenés que tapar si no tenés un vidrio espejado. Entonces el árbol más o menos te sirve para eso. Sí, ponele Yo que me siento podés invadido poner, si tengo eso en mi bueno, casa. ponele que podés poner un vidrio espejado, ponele que podés ponerle un tratamiento al vidrio que no te vende afuera, que te amortigüe el calor, ¿no? La temperatura. Puedes ponerlo, pero además de que te va a sumar en la vista y en bajar la temperatura desde adentro, el poder aprovechar todo ese frente, el poder circularlo, el que te reciba la casa diferente y que si no te queda un espacio muerto de pasto, que lo único que tenés que hacer es más mantenimiento. Entonces, de esta manera, fíjate que te quedó ese rectángulo en la parte del fondo de la casa, donde cortarlo es facilísimo. Y te quedaron solo las veredas de la calle. Entonces, el mantenimiento es mucho menor. Uno ve esos macizos de plantación en realidad como mantenimiento son 2 meses, son 2 veces en el año o 3. O sea, comparto en cuanto a que te vas directo a la casa si no tenés nada y es no aburrido, sino que parece más chica de lo que realmente es. Ahora, lo del mantenimiento, ¿es realmente así? ¿Sí? Vos pensá que el césped, gracias por traerlo, porque es lo que piensa la mayoría de las personas. Te dicen, no, las plantas hay que mantenerlas, hay que podarlas, esto, lo otro. Sacá la cuenta cuántas horas, hombre, te lleva el cortar el pasto. O Acordate que sea, yo acá, sé que en el verano por lo menos una vez por semana el pasto lo tengo que cortar, pero no sé cuánto las no, en plantas. el verano, en la primavera y en el otoño. Solo en invierno zafás de cortar el césped. ¿Y las plantas? No, y las plantas te estoy diciendo, son 2 veces al año que podés llegar a mantenerlo. Si tiene un buen diseño donde vos elegiste especies que realmente lograron esa densidad, así como vos ves ahí,
que lograron esa densidad, cuestión de que no entre luz a la tierra para que no prosperen malezas. Eso, una vez que se llenó, que creció y pusiste la planta adecuada, del tamaño adecuado, donde sabes que no hay que hacerle nada a la planta, que no te lo come la hormiga, que a lo sumo la podarás en el invierno para darle un poco de forma, para emprolijarla, pero lo podés llegar a podar 2 veces al año. O hacer un mantenimiento de ver, che, esta planta está creciendo más que esta otra, entonces le corto un poco la base o algunas ramitas de acá para que la otra pueda prosperar. Sí o Permitime que sí, te la pelee un 2 o 3 veces poco. al año puede ser eso. Permitime que te la pelee un poco. Vos llamás al jardinero acá y Sí, no lo hacemos cortar de pasto ni limpiar la pileta. Está bien que tenés varios canteros y tiene cosas para hacer, sí. pero en el cantero labura. Sí, pero es distinto porque yo tengo canteros acá que son canteros más, a ver, ecosistémicos o más tipo naturalista, que hay herbáceas, que esas herbáceas se pierden en el invierno y vuelven, y entonces hay que estar. Estos son más estructurales, Esto vos es decís. distinto, estas plantas que propusimos son plantas estructurales y sobre todo que es el frente del jardín. Estas plantas están iguales o están bien todo el año, tienen ese tamaño todo el año. Está bien. Poner que son como las de acá al fondo, que simplemente las podamos una vez al año. Las de allá, esa hilera. Claro, ponele, o como imagínate los dietes que están como ahí bordeando los canteros de la casa, que casi que los cortamos una vez al año Mm. también. Entonces son plantas que no tenés que hacerles nada, ¿no? O sea, nada, todo requiere mantenimiento, pero el pasto requiere mucho más mantenimiento, porque es el corte, es la nafta, es la hora hombre, empezás a sumar y bueno, hoy el mundo, Europa misma, ya están cada vez más los jardines, están planteando una menor superficie de césped y mayor superficie de canteros. Aparte, desde lo que te aporta ¿Por qué? en cuanto a la biodiversidad, a la atracción de insectos, de lo que vos aportás al planeta, ¿no? El pasto no atrae nada de insectos y Tener cantero absorbe más agua que tener solamente pasto. ¿Sí o no? absorbe más agua. ¿Por qué? Porque las plantas que vos tenés en ese cantero tienen mayor requerimiento. Fíjate el Sí, como el tamaño, árbol. el sistema radicular, el árbol, Pisándolo. claro, van a absorber mucho más cantidad de agua que el césped. Ok. ¿M? Bien. Pero aparte también desde la atracción a insectos y a cada uno de esos bichitos que están colaborando en el sistema. Sí, bueno, ¿No? pero eso te lo van a pedir en Europa o en algún barrio No, privado acá. no, en todos lados estamos dándole valor. No, Te voy sí, a mandar a hacer el curso a vos. quiero decir sí, Eh, pero eso lo vas a ver en algún lugar, o como Europa, o como en un barrio privado en Argentina. No lo voy a ver en Rosario en el centro. Eso es lo que te digo. Pero más vale que bienvenido sea. Más vale. no, que no te escuche la gente de Rosario. Hay un montón de gente de Rosario que está armando canteros ecosistémicos. Sí, pero la calle, o sea, cómo está pensada la ciudad, no hay un diseño desde la ciudad de, no sé, que de un bulevar le metieron. No, hay bulevares que están vegetados en Rosario. ¿Cómo que no? Bueno, Eh, voy a mirar mejor la próxima. claro. Hoy, a ver, cada vez, ¿cuál es el tema? Que yo creo que acá es clave pensar. Nosotros hay veces que vos ves, decís, che, hace falta darle más verde a la ciudad, ¿no? Ya me abriste la puerta, voy a parques públicos Dale, retame. o a plazas. Y vos decís, che, le hace falta verde a esto. Pero ¿cuál es la problemática? Que poner eso verde o poner la planta o los arbustos o lo que vayas a plantar, eso es lo de menos, porque lo plantás, listo, ya está puesta, ahora hay que esperar que crezca. El tema es el mantenimiento. En los espacios públicos tiene que estar como muy organizado em, el mantenimiento, que requiera el menor mantenimiento posible. Y el menor mantenimiento posible también está en no hacer tanta mezcla de especies. El hecho de usar el menos es más, el tal vez poner una misma especie, todo igual, va a hacer que todo crezca en conjunto, va a hacer que al mantenimiento haya que hacerle a todo lo mismo, y no que de pronto un mes haya que hacer una cosa, otro mes hay que podarle las flores a la otra y el otro mes hay que hacer, porque es interminable, ¿no? Entonces, fíjate que si vos ves la estructura de cada planta, la arquitectura de cada planta, no son todas iguales. Empecé a observar. Sí, sí, Hay tenés dos o tres algunas, especies. por eso,
Pero más allá de eso, empezó a observar. Ahí porque nosotros pusimos todas plantas densas, ¿no? Y que ocupan espacio. Pero si vos empezás a ver, hay algunas que crecen así. Entonces, vos tenés todo como el follaje acá arriba y abajo todo pelado. Entonces, eso pelado hace que entre luz al cantero, que te empiezan a crecer malezas o que tengas que ver con qué cubrirlo con otra Y ahí veo especie. que metiste otra de volumen de abajo, pero que no tienen arriba. Claro. Entonces, tenés que ver cómo generar esa cobertura con especies. Y esta es una idea, porque ahora después hay que elegir cuál. Dentro de esa idea, podés elegir 2 o 3 O sea, acá no especies. están definidas las plantas, decís. Nosotros más o menos en nuestra cabeza lo tenemos, pero todavía eso va a ser un segundo paso cuando estemos, que es lo que estamos haciendo ahora, trabajar en la plantación. No voy a spoilear ni a soplarle al cliente, porque me va a estar escuchando cuál es la especie que estamos eligiendo, pero sí vamos a estar atendiendo a que si hacemos combinación de 2 o 3, que es lo máximo que hacemos, va a ser algo que está muy pensado la cobertura, ¿no? Y el que en el mantenimiento vaya todo un poco creciendo y compitiendo de la misma manera, ¿no? Sean especies que compitan un poco igual y no que una a la otra. Bueno, esto vi que sí te lo criticaron bastante en otro proyecto que hiciste acá en Marco Juárez, que ¿Mm? fue uno que se hizo viral. Em, Te criticaban que era como muy aburrido, muy monótono el tema de la plantación. Y yo acá en esta sí te banco porque si me diseñas un jardín que me termina matando el mantenimiento, Ese es el tema. te quiero matar directamente. Ese es el tema. Que la fuerza, a ver, em, la fuerza la pones en la forma del diseño y no en la combinación de armar un popurrí de plantas y andate un vivero para ver el muestrario. No puede ser un muestrario un cantero. Un cantero vos vas a buscar poner plantas que prosperen, que estén impecables todo el año, porque ese es el frente del jardín. No me busques, no te rías. No, me ¿Eh? da risa que te cuidaste con el piletero y ahora ya empezaste a picar el video. No, entonces, bueno, la idea, pero no por el vivero. El vivero tiene un muestrario porque tiene que tener un No, muestrario. no, sí, sí. No, ¿No? digo, te la agarraste contra No, la el, gente. el vivero tiene que tener un muestrario porque tiene que mostrar, como dice la palabra. Pero no podemos ir con esa ansiedad a querer poner todo lo lindo que vemos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, es como ir al placar y ponerte la camisa hindú o la camisa hawaiana, el pantalón hindú y el collar de perlas, ¿no? Es como que no podés todo. Bueno, elegí, fíjate y sobre todo que son seres vivos que tienen que convivir, tienen que prosperar y no lo tenés que matar al cliente con el mantenimiento. Tienen que ser plantas. Después aparecen plantas chuzadas o podadas por los jardineros porque no saben cómo mantenerlas, no quedan bien. Empiezan las malezas porque las podaron mal o porque no le dieron o podaron lo que era de invierno, lo podaron en el verano y no sé, todo al revés, ¿no? Entonces, bueno, simplifiquémosle la vida a la gente. Hay plantas hermosas que, o sea, pensando en la floración, en que siempre tenga floración en distintos momentos del año, pero simple, ¿no? No la compliquemos. Sí, sí, es así. Y me sale pensar, bueno, acá hablas de la gestión de los recursos, o sea, no poner algo simplemente porque es lindo, sino si tengo algún cuello de botella en mi zona, porque el jardinero no lo sabe mantener, o porque, por ejemplo, una cosa que se piensa, che, el día de mañana el estilo de vida me puede bajar. Y la verdad que mantener un jardín grande, y pueden ser 500.000, 600.000, puede ser 1.000.000 de pesos, o sea, se te puede ir el número grande ¿Y sí? y que eso te descalifique a tener esa casa. Ujú. Bueno, en primer lugar, estas son plantas que vos no tenés que reponer todos los años. Que más de una vez insistimos con especies que no son de acá o que no están adaptadas acá. Y bueno, y se te hiela o te desaparece por algo, porque se apestó, porque esto, porque lo otro. Y hay que estar reponiendo plantas todos los años. Y hace que nunca se arme ese cantero de manera completa. Bueno, pensá al revés. Es que es lo que hacemos nosotros y un poco lo que transmitimos en la escuela. Hacete un listado de las 10 especies vegetales más rústicas que funcionan en tu zona. Las carnes de perro, como decimos, ¿no? Las especies donde vos decís, che, esta ni la mirás y se sostiene sola. Bueno,
hacete ese listado y te puedo asegurar que si vos en cada proyecto, dándole la importancia y la fuerza a cada proyecto, utilizás esas mismas especies de diferentes maneras, tenés proyectos espectaculares. En la, digamos, em, el toque distinto o la impronta o el que se destaque un proyecto no está en poner una especie novedosa que alguien no No, conoce, que comparto. ese es el error en el que Y, caemos. y- El que queremos hacer algo distinto y por querer hacer algo distinto traemos especies nuevas o novedosas que no se conocen, que no son de acá, entonces son las que no funcionan. Es al revés. Fíjate cómo podés poner la fuerza en el diseño. Esto que yo te mostraba recién de la pileta, es algo distinto, es algo que en el planteo rompe con la recurrencia. o sea, son estilos de diseño. Mira, Eh, te lo llevo a la ropa. O sea, tenés gente que, para el caso, si se quiere, el que se viste con pantalón negro, zapatilla negra y se pone una remera roja. Y sí, más vale que va a llamar la atención y va a estar bien. Ahora vos te puedes vestir todo de negro, pero con capas, con distintas texturas de ropa, etcétera, etcétera, con accesorios. Y también va a estar muy bien. Vos jugás con formas, jugás con texturas y no tanto con colores. Tal cual. O no con colores de plantas, sino con No con... materiales del terreno y que tengan unicidad, etcétera, etcétera. Jugás distinto. Ujú. Es válido. Sí, y que con lo que hace a la estructura del diseño, porque eso es lo que permanece en el tiempo también. Sí. Las especies vegetales, si fracasaron, es un ser vivo que después, si vos como paisajista no estás más en relación con ese cliente o ya pasó el tiempo, y después la van a reemplazar por cualquier otra cosa y se te deformó el diseño. Y eso juega en contra tanto para el cliente como para vos profesional. Entonces, asegúrate desde la fuerza del diseño hacer un buen diseño, desde los materiales, desde la paleta de materiales, desde las formas, las alturas, ¿no? Bueno, las proporciones del espacio, que eso es lo que te da el equilibrio en el jardín. Y las especies, con pocas especies podés lograrlo. Bien. Así que me anoto el diploma. Bueno, Bien, ¿qué nos queda por ver acá? Bueno, esta es la otra parte de la la otra fachada. fachada, que fíjate que también todo ese piso con ese ingreso, bueno, ya estaba, esas rajas para plantaciones ya estaban diseñadas por el arquitecto. Nosotros lo que hicimos fue proponer, imaginar cómo podía quedar la especie vegetal ahí puesta. Esto es fundamental. El tema de los muros verticales o verdes o como le quieras llamar, para mí cambian Bueno, totalmente. fíjate que ahí se propusieron muros o jardines verticales, muros verdes, y nosotros podríamos haber caído en hacer jardines verticales con el sistema del geotextil y las plantitas y hacerle todo Oh, pero, ¿otra más? pero es un mantenimiento. Yo, a ver, Estás desatada. no, Dale. pero valoro un montón y tengo amigos que se dedican a eso. Sí. Le mando un saludo a mi amigo Seba. eh, pero hay lugares y lugares. Tal vez vos decís un centro comercial, no sé, o, o hay algo que sé yo, te querés dar el gusto porque la persona es jardinera y le gusta realmente y lo va a mantener, Mm. pero cuando es alguien que no tiene ni idea y no va a Yo. estar en su casa, Sí. o sea, simplificarle la vida. En este caso, nosotros le propusimos, como jardín vertical, son plantas enredaderas, que fíjate que mi amigo Seba también te dice, che, las trepadoras son jardines verticales también. Mm. El Sí, tema es que para cada lugar hay una solución diferente. Fíjate que esto es el frente que da a la calle, que tiene que estar impecable, tiene que estar siempre bien. Distinto es si vos decís, bueno, le pones un jardín vertical adentro de la casa, en ese corazón que vos decís, che, acá me juego con un jardín, podríamos habernos jugado con un jardín vertical, algo distinto, algo más tropical, con algo colgante. algo colgante, ponele. Pero tampoco le dimos el perfil al cliente para, Claro. primero que no estaba propuesto ahí. Pero acá en la calle yo ni dudo en ponerle algo que vaya a estar todo bien, siempre. Entonces, bueno, ahí fueron plantas que van a estar eh, perennes, digamos que va a estar todo el año verde y además van a tener algo de floración. Bueno, después Eso vemos bien, lo en que es. lugares súper cálidos, que el tema de esas cosas colgantes que le meten en enredadera, no sé qué son. Sí, trepadoras.
eh, que lo usan como para reducir temperatura. Sí, todo lo que Ya es vegetación te va a tirado desde el segundo suelo, digamos, sí, desde el sí, segundo piso. todo lo que es vegetación te va a reducir eh, grados de temperatura. El tema que tiene que tener un sitio, digamos, buena tierra, o sea, para poder prosperar, ¿no? Pregunta, ¿qué complicaciones surgieron en este proyecto? ¿O cuáles fueron los puntos de desacuerdo? Ninguno. Le encantó. Bueno, No, a ver, voy a poner en valor la forma que lo llevamos, todos, el cliente, el arquitecto y nosotros. Porque fuimos re cuidadosos, como nos dimos cuenta, nosotros en un momento dudamos mucho, ¿qué mira, hacemos? acá. ¿Qué hacemos? Le presentamos, y ahí la idea es que vaya alguna maceta y algo colgando. Dijimos en un momento, ¿qué hacemos? ¿Le presentamos ya la idea de la pileta? No, dijimos, vamos a hacer una reunión donde conversamos, miren, lo que vemos es que por un lado vamos a hacer una pileta de esta manera y otra pileta de esta otra. Para hacer esta pileta, que es como la planteamos, tiene otro protagonismo, va a ser, mm, tiene que ser una pileta sin reja, que vemos que como son gente adulta, esto se plantea de esta manera. Ya le estamos dando más fuerza a todo lo que es la parte del quincho, podemos allá unir el volumen aquel. Ya empezamos a tirar ideas y lo vimos muy permeables a los arquitectos. Es más, ellos nos dijeron, che, nosotros la planteamos así, pero nos quedó picando, nos quedó como la idea de probar esa otra opción. O sea que bárbaro, pruébenla porque nosotros queremos sacarnos esa duda también. Entonces, la verdad que fuimos como muy en ese Había equipo. paso a paso, había equipo y el cliente una maravilla en cuanto a... Él fue también formador de equipo porque nos decían, che, conéctense con el arquitecto que es piola y les va a gustar, van a ver que van a funcionar bien y bueno, la verdad que fue así. Y bueno, no hubo, te diría, de modificación Bueno, te lo digo distinto, casi a ver nada, si me das más sí. contenido. ¿Cómo, a la hora de ustedes resolver el diseño, qué fue lo que más dolor de cabeza les causó? Bien, sí, la resolución de la pileta. Porque de ese jacuzzi con esas plantas, esa parte fue porque qué altura le dábamos, ahora vamos a ver en otra imagen si querés pasar, pero necesitábamos algo alto que acompañe, ves que ahí hay una planta que está más alta, está acá, algo alto que acompañe como ese ventanal alto de acá, pero por otro lado acá tenemos la galería con esa que tenía que haber algo bajo acá. ¿Ves? Ya acá, rodeando bueno, ahí, quédate ahí, por favor, no muevas. En esta parte de acá, que teníamos la vista del living comedor, los sillones, bueno, como que tenía que ser algo bajo para poder ver el jardín. Pero en esta parte del ventanal necesitábamos algo de altura. Entonces fue ahí que dijimos, bueno, pero no podemos poner plantas altas acá y plantas bajas acá. Y ahí fue que se nos ocurrió el particionar esos canteros y que el agua pase entre medio y nos subdividiera en distintos canteros de distintas alturas. Eso fue lo que más nos partió la cabeza porque no le encontrábamos la vuelta O a sea, lo que estaban quede. pensando como un cantero único. Claro, de entrada era un único cantero, después lo mismo, esto del paso entero, como que lo dividía mucho, entonces queríamos que fueran pasos, pero bueno, es que como quedaba aislado el jacuzzi, cuando armamos esta plataforma acá dijimos, bueno, para que acá puede haber gente sentada mientras hay otro en el jacuzzi, y bueno, todo fue una evolución, ¿no? Después este era un dormitorio de una señora mayor más grande y estaba buenísimo darle como esa vista de todas esas plantaciones, esas plantas verdes que le encantan las plantas. Entonces, bueno, eso también era ir teniendo en cuenta todo eso, ¿no? Mm. ¿Cómo es? Bueno, igualmente lo que viste que te pregunté al principio de por qué no lo cortaron acá, Ujú. yo estaba imaginando en cortarlo, Sí. pero que tengan un escalón que justo después me dijiste que sí lo tenían. ¿Mm? Entonces, yo por ejemplo sigo sin encontrarle sentido a esto y lo hubiese hecho todo de un tirón, tipo los El cuatro puente embarcados. todo entero, bueno, pero tiene sentido también porque estos cortes que ves acá también son los cortes que aparecen No, entre los digo, que canteros. esté subdividido en cuatro escalones, por ejemplo. Bien, sí, se puede, pero vemos que esto va a ser útil porque puede haber gente sentada acá con otra gente usando el jacuzzi, acordate. Si vos lo tenés cortado ya es como que es un camino, no es lo mismo.
no te invita igual a sentarte. Sí, ¿Eh? está bien. Así que lo vemos desde ahí. Después, otra cosa también a pensar fue que todo este piso ya estaba comprado, el sistema de piso que es porcelanato, y bueno, y acá como hacíamos, había un salto, entonces, ¿a dónde poníamos el piso atérmico? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Dónde era el límite? Entonces, bueno, fue aprovechar ese escalón para que todo esto sea térmico. Y fíjate que acá ya baja y ya está al mismo nivel, pero hay una buña que te divide y que de un lado es atérmico y del otro lado es porcelanato. Bueno, había que el diseño de hasta dónde llega un piso y hasta dónde el otro y cómo hacer la junta de dilatación y todo eso, bueno, eso también es todo algo que tenés que pensar, ¿no? Y fíjate que acá, en este paso que vas para allá, si vos hubieras llegado el cantero hasta por ahí, te hubiera hecho como de tapón, ¿no? Como que Sí. te corta el protagonismo que tiene esta circulación. Por eso es como que le da como un descanso acá y después se reduce y aparece este grupo de plantas con ese arbolito que también amortiguan un poco semejante casa, ¿no? El volumen, ¿no? Sí, para Necesitas, compensar. claro, necesitas un poco amortiguarlo. ¿Mm? Sí, bueno, de hecho pensé que le iban a clavar un árbol más como Ahí tiene dos, creo. acá en esta zona. Ah, Algo más en el medio. sí, lo que pasa es que también le arroja sombra a la pileta, siguiendo agregándole al solarium. Ahí. Está bien. Y en realidad esos dos arbolitos vienen de la vereda, que son arbolitos que están como que de la vereda te llevan al patio, ¿no? Entonces, bueno, es parte de un recorrido. Y en el fondo, fíjate que se vuelven a repetir esos arbolitos y aparecen además palmeras, porque eso es lo que nos permitía filtrar la casa de 2 pisos que tenés del otro lado. Mm, Si no, el vecino con todas las ventanas te ve todo, ¿no? Entonces, claro, sí. Bueno, eso es lo que es algo que veo mucho en los barrios bueno, entonces privados. vos fíjate, la vista desde adentro. Ves todas estas plantas del jacuzzi, después ves el espejo de agua, después ves ese muro con el desborde, después ves las plantaciones y listo, ya el jardín se te agrandó un montón y te olvidaste de la casa del vecino, que era una de las preocupaciones, ¿no? Y nuevamente, el protagonismo sin la planta colorida. El protagonismo. Del diseño sin la planta colorida. Ujú. Em, Bueno, ahí está la vista desde adentro. Esto es lo que yo te acababa de decir. Fíjate, vos no te vas directo a ver la casa allá del fondo, vos mirás el juego de living, las plantas y como que vas progresivamente mm. y hace que tu vista quede ahí adentro del jardín, que te quede en el Sí, si no espejo hubiese de estado, agua. si no hubiese estado esta plantación, hubiese visto acá, acá y después la casa al Claro, fondo. Y acá yo recién vi esto, después la plantación, después esto. bien, Sí, sí, es que es así, ya te la di por válida en más de un proyecto. bien. Bueno, acá está bueno mostrar el antes y el después. Fíjate, ahí está el arbolito que había puesto el cliente. Mm, voló. Que, claro, pero esa idea está buenísima porque ese es un concepto que está muy incluso guardado en el cerebro de todas las personas. Che, ese patiecito, qué bueno, tener un arbolito ahí, un Claro. pulmoncito. No, un árbol más grande que te dé sombra, que también podría haber sido, pero algo que te aporte verde, que te... Está buenísima. El tema es que, bueno, al pensar todo en conjunto apareció esto otro como una oportunidad que hace que la casa sea única y no que ese patio con el arbolito que se repite en un montón de lugares, ¿no? Ujú. Bueno, ahí es donde vemos, che, la necesidad del cliente más la oportunidad que te da el espacio, que aparece como mejor proyecto o como mejor diseño, ¿no? Bueno, ahí están las fotos del frente. Fíjate esa anterior que pusiste. Imagínate eso, solo césped y la casa, y con toda esa vejez, porque la casa es re importante, los 2 pisos lo tiene hacia la calle, Sí. ¿no? Entonces, bueno, tenés que bajar esa altura. Sí, aparte de los ventanales que tiene. Bueno, entonces está buenísima y fíjate la doble altura en la puerta de entrada, está buenísima, pero necesitas darle un basamento. Toda esa plantación, esas plantas no son solo plantas que qué lindo la plantita, no, hace de basamento a toda esa casa. Y los árboles amortiguan esa doble altura. Basamento. Claro, La noto. bueno, basamento, te voy a contar algo. En la arquitectura antigua, vos andate a los
edificios académicos Ujú. o los edificios institucionales. Si te vas, por ejemplo, acá no tanto, pero si te vas a Rosario o las universidades, la UBA, o tribunales, o vos veías que eh, todos esos edificios, que tienen varios pisos, tienen como un basamento que se le llama, por un lado, como una parte de pared o ¿no? Como que le da como la base, ¿no? Es una, Desde abajo o desde arriba, decís. claro, por un lado las escalinatas, ¿no? Mm. Escalinatas y por otro lado a lo mejor como una base del edificio y después vienen todas las ventanas y los pisos hacia arriba. Me sale pensar en moldura. Claro, como molduras, imagínatelo como una pared que sobresale un poco más y una moldura, hace de base. Ok. Pero aparte el basamento también se le llama a todas como esa terraza o esa esplanada que aparece con escalinatas, que hace que la casa no parezca una cosa que aterrizó en medio de la nada, pues son edificios muy grandes que necesitan esa esplanada y ese basamento que se le Ubico, dice. ubico. Entonces en esto también es una casa que necesita como ese basamento que uno aprovecha y se lo da de verde, Está ¿no? bien. Eh, Más barato que un planta. claro. Bien. Bueno, y esto ya lo vimos. Ya. O sea, Esta aérea, o sea, fíjate allá la la están casa. construyendo a la vez a la casa. Sí, la casa la están terminando. Eso es lo que tuvo de bueno también, que vinieron antes de que estuviera terminada la casa. No Es te más, tocan muchos clientes así o no. sí, sí, que estén construyendo la casa, Mejor sí. si están construyendo. Mejor, sí, mejor porque nos da tiempo, toda esta conversación ya estaban los caños pasados. Bueno, otra de las cosas, acá te traigo, otra de las cosas es que hay un montón de cañería que pasa justo por donde está ese puente. Entonces fue la oportunidad de que eso vos no lo rompés como pileta, ¿no? Pasa todo por ahí abajo. Em, y la vereda y todo eso que ves, bueno, pasan todas cañerías por ahí. Entonces, ya estaban armando las futuras cañerías para la pileta que iba a estar allá en el fondo, y el hecho de que nos hayan llamado antes hizo que reformuláramos todo. El- Pudieron reformular todo porque lo hicimos anticipadamente. Si hubiera venido cuando ya estaba lista la casa, la pileta, todo, ya está, ya nos adaptábamos solo a poner planta. Mm. Pero bueno, esto es lo que tiene bueno. Cuando estás en obra, nosotros a veces vemos cosas, o por ejemplo, no sé, acá en la galería, apenas salís, es como que la vereda terminaba ahí al filo de la columna. Entonces, cuando nosotros le planteamos que iba a estar todo este tema del jacuzzi, extendieron la galería un poquito, ese piso, para que quede separado del jacuzzi y del agua y que quede construido todo junto. Bueno, es como que son cosas que se pueden conversar y ya definir de entrada y que no quede después agregados o bueno. Una pregunta. mm. ¿Qué opinas de la media sombra verde? Ah, bueno, no, pero eso es de obra, eso es de obra. Eso está hecho así ¿Eso nomás. vuela después? Claro, sí, sí. No, 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 es que no es tejido, son palos de madera, eso Mm. está provisorio. Bueno, y esto que ves acá, en realidad nosotros siempre cerramos la primer presentación, que es esta del 3D y todo eso, con la idea de plantación. Entonces vos ves, por ejemplo, las dos primeras plantas, O sea, perdón que te corté. Es como que ubicás un estilo. claro, sí, un estilo, y en realidad vos mostrás a ver qué pasa con el cliente. Porque vos mostrás esto, che, no, las cintitas esas no me gustan tanto, o sí, me encantan, no sé. Entonces vos ya vas viendo para dónde rumbea. O ese arbustito que es más redondito, me gusta más, este de ahí abajo, por ejemplo, me gusta más así armadito, entonces, bueno, ya te das cuenta que tiene una onda más formal, ¿no? Más como prolijito, más. Bueno, entonces, qué sé yo, por ejemplo, estas dos de acá arriba tienen la onda más para poner en la parte del jacuzzi, más tropical, más. Bueno, lo mismo esta, que son calas que son más de agua. No quiere decir que vaya esa, pero nosotros estamos tanteando la onda
Estamos tanteando a ver el tipo de hoja, a ver qué le pasa. Te dicen, ay, me encantan las flores blancas. Hay otros que te dicen, che, a mí me encantan las flores de colores, pero cuando se dispara a partir de mostrarle algo. Mm. Entonces vos le mostrás esto y aparece toda una conversación detrás de esto. Después, bueno, el tema de la palmera, que están en el fondo con separando con la casa del vecino, el tipo de arbolito de la vereda, que fíjate que tiene una hoja como más grande para que se asocie en relación a lo tropical, que no desentone tanto, digámoslo así, con la otra que aparece después. Bueno, esto es una idea. A partir de acá conversamos y a partir de acá reformulamos también. Eso. Me quedó una duda con el tema de plantación. Siento que le mezclaste un poquito el estilo en el tropical con el moderno de la casa. No, No sé si es no, mejor. porque el moderno, el estilo moderno, vos podés adaptarlo a un montón de estilos de base. Vos podés hacer una casa moderna, tropical. Podés hacer un estilo moderno, eh, mm, por ejemplo, rústica. Podrías hacer un estilo moderno mediterráneo, ¿no? O un estilo moderno desértico. Lo que pasa es que algunas cosas te las define la geografía del lugar, pero fíjate, estos arbolitos no son no te da el aspecto de sequía. El tipo de hoja grande hace que se adapte un poco más a la palmera, por eso buscamos ese tipo de árbol. Ahí está el murete bien grande que decías antes. Claro. Entonces, bueno, fíjate las plantas que pusimos ahí atrás que tienen hojas anchas, que si bien se adaptan a este clima, ese tipo de hojas se adapta tanto a algo más de sequía como a algo más de tropical. Pero buscamos una característica de textura de hoja ancha para que se adapte a las tropicales que pusimos allá adentro, pero que funcionen en este lugar. Entonces, bueno, después, lo moderno se lo das con poner un poco menos es más. Por ejemplo, toda la misma especie, eso te da modernismo también, ¿no? El no hacer demasiado minimalismo. Bueno, es moderno minimalista. Entonces, el no hacer demasiado cambio en las plantaciones le da un toque moderno minimalista, ¿no? Si yo hubiera puesto una planta con un color diferente de flor, y no estoy acompañando esto que te estoy diciendo. Bueno, eso que cuelga es la idea de cosas Los que pueden, asados que se harán ahí. sí, es la idea que pueden poner plantaciones que cuelguen, eso todavía no se definió, porque va a depender mucho del que ponga, pero ves cómo quedó todo unido con esa pérgola. Em, Como también el poner oscura la pileta con bastante piso que tiene, lo apaga. Yo pensé que cuando me dijiste que lo hacías como más estanque, eh, que sí lo ibas a hacer como una pileta que tendiera a tener plantas que... Bueno, ahí están. Está bien, pero eso no está conectado al agua, ¿o sí? No, son canteros individuales, pero a vos te da el efecto que están dentro del agua. Bueno, yo pensé que iba a ser como una pileta más naturalista. Lo podrías hacer. El tema que, a ver, el cliente tiene que tener esa onda y te tiene que gustar. No todos les gusta meterse No, sí. Claro. bueno, ¿Lleva más menos así. mantenimiento la naturalista? Todo requiere mantenimiento. Todo requiere mantenimiento. Es otro tipo de mantenimiento, pero requiere. Che, basta complicado el robot acá. Muchos escalones. No, como toda pileta. Ah, Yo voy ahí con el cliente y le voy a no, decir. bueno, el jacuzzi, todos los jacuzzi son iguales, tienen escalones. Eso es porque el amenity jacuzzi te lo propone así. Bueno, fíjate que acá son las vistas desde el interior, que eso está bueno, se lo reimagina el cliente. Es como que ves ahí que en ese ventanal tenés como plantas más altas. "Mm". ¿M? Y bueno, y las vistas aéreas siempre decimos que están buenas porque lo conecta con el plano al cliente. Entonces como que pasa del plano al video o como a lo que tiene más realismo y se lo puede ¿Algo imaginar. distinto que haya tenido esto al margen de la pileta contra otros proyectos? ¿O es
se repite mucho el Sí, estilo. el jacuzzi, que no siempre hacemos jacuzzi, no todos la mayoría, no todos nos piden. Después todo va medio en automático, ¿sentís? O ¿Qué realmente, significa en automático? o sea, ¿sentís que te cuesta lo mismo que antes diseñar un jardín o ya va más... Bueno, igualmente, no sé si lo estás diseñando vos o no. No, hay cosas que, por ejemplo, acá en el frente lo estamos diseñando somos 3 personas que lo hicimos, ¿no? Sí, hay una proyectista, Patricia, Eliana, que está como coordinadora del equipo, y bueno, yo como que superviso más, ¿no? Pero nos pasa que las 3 miradas hacen que, por ejemplo, ahí en la vereda había quedado solo pasto en una parte y dijimos, no, acá, necesita algo, necesita otra cosa. Cada lugar te pide cosas diferentes. Este diseño del frente no lo tenemos en otros jardines. Esto me parece... Nunca te vi hacerlo. Así, No, clavarle es una que eso hilera así. no lo hicimos nosotros, eso lo propuso el arquitecto. El hueco ahí ya está. Ok, porque nunca te Entonces, vi hacerlo. no, nosotros nos adaptamos. Eso rompe con tu idea de Sí, hacer tal vez formas. nunca lo No, planteamos. o sea, no digo que quede mal porque te divide la Sí, pero zona de es la cierto, puerta. no es algo que solemos proponer, pero a veces cuando tenés pisos grandes está bueno porque rompe un poquito. Es como que lo aplaca un poco, ¿no? Sí, si no hubiese sido una masa súper grande. Sí. Pero quizás meterle toda la hilera, digo, hasta la calle. No, pero en la calle no podés porque es vereda. Hay una parte que es vereda, no podés llegar hasta la calle. ¿Y cuánto Y tenés por lo menos tres espacio? metros. Es desde la línea, digamos, desde la línea municipal para adentro sí podés ponerlo. Pero después tenés el espacio vereda que no. ¿Y por qué no? Si vos podés poner árboles en la calle. Sí, pero es distinto porque los árboles no te interrumpen el paso. Los árboles están a 80 centímetros del cordón. Y después desde el cordón hasta la línea, digamos, municipal, eso tenés que dejarlo libre como vereda. Que no quiere decir que en barrios no pongan plantas, porque camina por Sí, la es calle la distinto. Sí, gente. sí. Pero a la larga, bueno, tenés que saber hasta dónde. Fíjate que ahí también pusimos escalonamientos de distintas plantas, ¿no? Una más de base y otras un poco más altas. También buscamos jugar para que no sea monótono, ¿no? Pero bueno, son todas plantas rústicas, adaptadas, algunas nativas, bueno, es como que... Bien. em, ¿Queda algo más? no, creo que lo que tiene de bueno este proyecto es que es distinto. Creo que es la primera vez que mostramos uno con la pileta así tan protagonista, pegado, unido con la casa, porque es una unidad, no está parte la pileta, es una unidad, es todo casa estanque, todo junto. Lo único que me sale así verle como que podría llegar a ser malo o no tan que respetaste con respecto a otros proyectos es el tema del peso en las distintas partes. Porque tenés una casa muy alta que sí la hiciste bajar bien con la plantación que le hiciste, esa que dijiste que estaba buscando altura. Pero Sí. viste que también te dije que en la parte del verde esperaba ver más árboles, como para compensar un poquito el peso. Mm, sí, lo que pasa es que bueno, después hay cosas que depende mucho la orientación, depende de las dimensiones del jardín, depende el que no arroje sombra a la pileta, por eso, esto de la orientación que te ¿Ves? decía. Yo esperaba que acá, por ejemplo, más pegadito al banco, haya algo como para que te compense con todo lo otro. Sí, se podría plantear, un arbolito de aquellos podría aparecer acá, Claro, uno de nada estos, más, poner pero algo así. nada más que no los estás viendo, O sea, hay acá detrás. o sea, están Sí, pegados al coso, sí. Yo sí, digo uno más como por acá, como para que bueno, compense. bueno. Podría ser, digamos. Podría no ser. Mm, sí, también un poco te rompe con el espacio ese libre, que te queda limpio para Sí, jugar, para... sí. Mm. Sí, después hay que ver que toda la vereda que da a la calle ahí seguramente van árboles que no están todavía y eso te va a compensar. Mm. ¿Mm? Eso también. Que ahí no nos metimos porque seguramente ya están designados, ¿no? Igual Los las árboles. palmeras les ayudan un Sí, montón. sí. Yo creo que el peso Te lo da la palmera, sí. te lo amortigua un poco la palmera. Mm.
Bueno, bien, aprobado. Quedó muy, no, quedó muy, va, y quedaron todos muy contentos, que eso es lo que tiene bueno. Nosotros, eh, era de esos proyectos que vos decís, che, la tenemos que sacar, porque nos llevó un tiempito hasta que logramos. ¿Ves que tiene un volumen enorme eso? O sea, Sí. parece que no, es por la toma que tenías. Pero, Creo que estos proyectos en cuanto a visuales dentro de las casas debe ser de los mejorcitos. y este tiene mucho protagonismo. Es también lo que te propone el lugar y es también el tipo de cliente, porque si este cliente hubiera tenido niños pequeños o una familia que recién está y no le podés hacer este tipo de planteo. ¿Y vos Entonces, crees que vos estarías en una casa así? sí, me encanta. Mm, sí. Es más, te cuento esa galería de salida. En un momento lo pensé ponerle algo de agua ahí a la salida. Bueno, hay un mini estanque. Bueno, después los puse en otros lados, pero de entrada pensé salir y atravesar un estanque. Esa sensación es hermosa. Hmm. Bueno, creo que tenemos demasiado por hoy. Ujú.